una estructura constituida por unos repliegues cutáneos, así como los labios menores, los labios mayores, el introito vaginal y el clítoris, presenta un capuchón, una envoltura que semeja un poco a lo que se llama el prepucio del pene. De hecho, pues la vulva tiene el mismo origen embrionario que tiene algunos órganos del aparato intrauterino. Nosotros cuando estamos en vida intrauterina tenemos lo que es el tubérculo genital, que deriva del endodermo, y ese tubérculo genital en el varón constituye el tronco del pene, y en la mujer pues va a constituir lo que sería el clítoris. Los pliegues uretrales, que inicialmente están abiertos, cuando se funcionan en el aparato reproductivo masculino, van a constituir la porción externa de la uretra del hombre. En la mujer quedan parcialmente abiertos, van a constituir lo que serían los labios menores. Los pliegues genitales, que inicialmente estaban también abiertos, en nosotros los varones se cierra completamente formando una envoltura, formando una bolsa, tiene el escroto. Y en la mujer queda parcialmente abierto, o sea, no se cierra totalmente, sino que deja una abertura y constituye lo que serían los labios mayores. ¿De acuerdo? Tienen el mismo origen embrionario. Por eso es que hay mucha sensibilidad, tanto en el escroto del varón como en los labios mayores de la mujer, porque tienen la misma origen embrionario, tienen muchas características derivadas del ectodermo, muchas terminaciones nerviosas que son iguales. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la parte externa. Ya la parte interna está la vagina propiamente dicha. ¿Qué es la vagina en sí? Es un órgano tubular. Como todo órgano tubular, ¿cierto? Tiene una luz. En este caso estamos observando que esta es la luz. Es el primer punto de orientación para interpretar, ¿verdad? La luz, el órgano, algo así. La vagina es un órgano virtual. Ella se forma como canal solamente en dos momentos: durante el trabajo de parto o durante el proceso de excitación previo a la cópula. En el momento en que la mujer no está excitada durante el trabajo de parto, ese canal se encuentra cerrado. Bueno, por eso dice que es un espacio virtual, se forma únicamente en esas dos circunstancias: el trabajo de parto o en el momento que la mujer está lo suficientemente excitada como para recibir la inserción de pene. Por eso que es muy importante el proceso de juegos previos antes del coito, que a veces resulta incómodo para la mujer la penetración, porque ni siquiera se ha formado completamente ese canal vaginal. ¿De acuerdo? Bueno, la primera estructura que vamos a mirar aquí en la vagina es un mucoso. Es esta que estamos observando aquí, la mucosa vaginal. Es una estructura que ya hemos descrito. Recordemos que esa mucosa vaginal es un epitelio estratificado formado por varias capas, que es carente en su parte apical, no va a ser queratina, y que las células que contienen este epitelio pues, van a ser unas células pavimentosas, unas células aplanadas. O sea, estamos hablando de un epitelio plano, estratificado sin queratina. Es un epitelio que está, digamos, condicionado o preparado para el trauma, para el roce mecánico, porque el coito y el trabajo de parto implican trauma, implica maltrato. Muchas veces hay desgastes o hay pequeños desprendimientos de las células más superficiales de esa mucosa. Hay descamación normal, como puede haber también desprendimiento de las capas más
interna, la capa más apical, piensa en el coito, piensa en el trabajo de parto. Debajo de esta mucosa vaginal vamos a encontrar esta línea. Que no es otra cosa que la membrana basal de la mucosa. La membrana basal de la mucosa. Recuerden que las membranas basales es la porción germinativa de un epitelio. Porción germinativa de un epitelio. ¿Por qué se llama porción germinativa de un epitelio? Ahí es donde hay una célula con una alta capacidad de mitosis que al dividirse van haciendo un proceso de reemplazar a la masa superficial de la mano. Piensa que se decaban como condición normal porque ya sufrieron apoptosis, se desprenden, o aquellas que por trauma se desprenden antes de la apoptosis, que es totalmente normal. Entonces, esta porción basal, la membrana basal es muy importante para la reparación, para la remodelación de la mucosa de la vagina, ¿de acuerdo? Luego vamos a encontrar todo esto que vemos aquí, que corresponde a una lámina propia, pero que específicamente en la vagina, ¿cierto? Es como una submucosa. ¿Cuál es la diferencia entre lámina propia y submucosa? Simplemente el término. Se utiliza más submucosa para la estructura del tubo digestivo y lámina propia para la estructura del aparato reproductor. Esta lámina propia es un tejido conectivo laxo. El tejido conectivo, ustedes saben, presenta pocas fibras, que es flexible, pero que no se va a dañar con facilidad. La razón de ser de la flexibilidad de ese tejido, que ese tipo de tejido esté ahí cerca de la mucosa, es porque precisamente este órgano tiene que mantener cierta flexibilidad tanto para el coito como para el trabajo del parto. Sin decir de que este es un epitelio de transición, un epitelio que también tiene que sufrir, ¿verdad?, una expansión, que como él no tiene la capacidad, como si la tiene la vejiga urinaria, de aplanar aún más sus células, porque de hecho ya son planos, y no para dónde coger, sobre qué se amplía o empuja más o hace presión sobre la misma lámina, esa es la ventaja que tiene ese tejido conectivo laxo. Por ser flexible, permite que se haga presión de la mucosa sobre ella para que se pueda expandir aún más el canal de parto. ¿De acuerdo? Sobre todo en el canal de parto. Si nos vamos a la porción inferior después de la lámina propia, pues vamos a encontrar esta estructura que es muy importante para el funcionamiento de la vagina, y es la capa muscular. Todo esto es la capa muscular, es decir, músculo liso. La capa muscular de la vagina es muy importante porque es ella la que ala a la lámina propia, ¿cierto?, que a su vez está recibiendo expansión por la misma mucosa, por el mismo epitelio. Pero la expansión como tal es, digamos, en mayor proporción por la musculatura lisa, la capa muscular. Por eso es que la vagina tiene la capacidad de adaptarse al tamaño del pene. ¿De acuerdo? Independiente a que el miembro del varón sea, digamos, de dimensiones, no digamos normales, sino convencionales. Cada raza, cada etnia va a tener sus propias dimensiones, no se puede hablar de unas longitudes normales o anormales. O sea, el único pene que no es funcional es un pene que tenga menos de 2 centímetros, que se conoce ya como micropene. De resto, puede ser un pene funcional. Entonces, esta musculatura de la vagina permite que la vagina se adapte. El compañero sexual
sexual del pene pequeño, la vagina del pene pequeño. Si el pene de otro compañero sexual es mucho más grande, mucho más grueso, igual se va a adaptar. Lo mismo sucede, obviamente, con el trabajo de parto. La expansión es mucho mayor, que por aquí, por la luz, se va a pasar obviamente la parte cefálica del feto. ¿Qué activa el trabajo de los músculos realiza? ¿Qué lo activa? La oxitocina, muy bien. Las descargas de oxitocina que vienen procedentes ¿de dónde? Del hepático. Hay una mayor descarga de oxitocina, obviamente, cuando el trabajo de parto, cuando se está excitada, también se libera oxitocina. Pero tienen que mediar unos factores hormonales y otros factores que tienen que ver con los efectos psicológicos. Pero en el caso de la excitación de la mujer, el efecto psicológico es muy importante. No solamente es la respuesta fisiológica, la parte motivacional. Por ejemplo, una mujer que tiene miedo con relación al sexo, puede haber un proceso de excitación, puede haber una respuesta fisiológica, pero el coito es incómodo, porque la musculatura lisa no hace una buena expansión de la vaginal, porque la mujer la gente, está nerviosa. Eso es lo que sucede frecuentemente con la mujer cuando tiene necesidad de relaciones sexuales. El miedo a perder la virginidad o miedo a sentir desde no está haciendo algo, digamos, entre comillas, correcto, genera que ese primer contacto generalmente no sea placentero para la mujer, sino que resulte doloroso. A pesar de que hay una respuesta fisiológica adecuada, hay una buena lubricación, está preparada fisiológicamente, pero psicológicamente no. Lo mismo sucede cuando hay abuso sexual. El proceso terapéutico para superar eso implica que chicas psicológicamente liberen los neurotransmisores para que tenga una buena expansión. Si no, resulta doloroso. O hay casos en los cuales ya hay patología de fondo, como es, digamos, una parálisis parcial o momentánea de esta musculatura. Mujeres que así tengan una muy buena excitación, la musculatura lisa no responde. Siempre el coito va a resultar doloroso. Bueno, se le mencionaría entre vaginitis y vaginosis. Así como en el intestino, hay parálisis intestinal que dificulta los movimientos de evacuación, lo mismo puede suceder con la mucosa. No solamente con la musculatura lisa, no solamente la vagina, sino también con el rompa del falopio en el momento de que se da el descenso del ovocito. ¿Listo? Bueno, y la parte más externa, que va acá, sería la capa adhesiva, que es tejido conectivo laxo. ¿De acuerdo? Esa es la organización histológica de la vagina. La vagina. Bueno, sí, colectivo laxo.
Bueno, ¿qué es el útero en sí? ¿Qué es el útero en sí? Pues el útero es el órgano el cual va a estar ubicado una gran proporción de músculo liso. El músculo prácticamente el músculo liso. Así como en el corazón, la mayor proporción del músculo cardíaco. En el útero, el músculo liso. Ahí lo que estamos apreciando es una gran cantidad de músculo liso. Bueno, musculatura lisa. El útero tiene una característica en su capa muscular y es que es altamente vascularizado. Tiene muchísimos vasos sanguíneos. Por eso es que durante el parto, el sangrado, se debe tener mucho cuidado al hacer ese proceso de legado para no lesionar esta capa muscular, no perforarla, para producir un sangrado que sea incontrolable. Ahí es donde se alberga el embrión durante el proceso de la en el útero, en la parte alta del útero, no en el cuello. Si se ubica a nivel del cuello, se puede representar un embarazo de venir. Si se implanta en otro sitio, por ejemplo en las trompas, en el mismo ovario, igual, como el embarazo ectópico. ¿Qué ventaja tiene esta musculatura lisa si hacemos la comparación con la musculatura lisa de la vagina? Pues de mayor proporción es la que permite la contracción de expulsión del feto durante el parto. O sea que son contracciones que son rítmicas, que van aumentando y que va avanzando el trabajo del parto. Porque a nivel del cuello uterino, de donde se da ya propiamente la expulsión, las contracciones son mucho más frecuentes a medida que va avanzando el trabajo del parto. Aquí a nivel del cuello uterino, donde se palpa qué tan dilatada está la mujer durante el trabajo del parto, qué tan preparada está ya el útero para la expulsión. El endotelio, el epitelio que vamos a encontrar nosotros a nivel del cuello uterino tiene una característica, y es que tiene dos tipos de tejidos epiteliales. Tiene la parte que no tiene la vagina, que tiene el mismo epitelio de la vagina, que es cuál. Tiene certificado sin queratina. Y tiene otra porción de epitelio, que es el que comunica con el útero propiamente dicho, que es un epitelio cilíndrico simple, ciliado. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque es que a nivel del cuello uterino se encuentra algo que se llama punto de transición. Punto de transición quiere decir que hay una parte donde es epitelio plano, no es epitelio plano certificado, no queratinizado, y después viene epitelio cilíndrico simple. A nivel de cuello cervi se hace esta característica, se presentan los dos tipos de epitelios. Cuando se hacen las citologías vaginales, la auxiliar o la persona procedimiento de cepillado para tomar la muestra, tiene que tomar muestras tanto en la parte del epitelio plano certificado, en la parte del epitelio cilíndrico y en la parte del punto de transición, porque el punto de transición es la parte donde más se registran cambios que son consecuencias o que pueden dar como consecuencia un cáncer de cervix, el cuello uterino. El saco
útero, hasta la parte del fondo. Profe, ¿dónde es que es la parte de transición de estos dos? Entre los dos epitelios. Donde termina el plano estratificado e inicia el cilíndrico simple, ¿de acuerdo? Ahí se encuentra un punto que se llama punto de transición. ¿Vamos? No le pongo ¿Listo? Esta es la parte del cuello. Este entonces es el útero propiamente dicho. Sí, cilíndrico simple, no ciliado. ¿Ciliado o no ciliado? Este que organiza la transición común de etapa y todo. Un puntito de transición. Mira el punto de transición. Células planas, estas son células cilíndricas. La única transición que yo les comento es que la toma de muestra pues llegue a tomarse tanto de la parte del epitelio certificado, del epitelio cilíndrico, como del epitelio. Eso es lo que ocasiona los errores en la toma de una muestra. Por ejemplo, una mujer va a hacer una citología vaginal, no le hace nada más y sale negativa, no hay problema. Porque antes de un año de la próxima control ya empieza a manifestar un cáncer de cuello uterino. ¿Qué pasó? Pues una falla de la toma de la muestra. Y la parte más adentro. El útero tiene tres porciones. Está la parte del cervix y del cuello, ¿cierto? Está la parte medial y está la parte del sacro, que es el fondo del útero. ¿Cómo? Esa es una parte del útero, un pico de transición. Aquí se ve el cambio de epitelio. De plano estratificado a cilíndrico. ¿Por qué se cambia cilíndrico? Por la forma que tiene esta célula, que se ve cilíndrico. Plano. Y este puntito se llama se llama el punto de transición, el cambio de epitelio, el cambio de modalidad. Este es el certificado. Y este es el cilíndrico. El certificado sin queratina, cilíndrico simple, y el puntito de transición. Célula plana, célula cilíndrica. Entonces, generalmente en este punto de transición es donde se dan los cambios, por el PPH, que ocasiona esa
mayores alteraciones a nivel de ese punto de transición. Aquí estamos observando lo que dime. Listo. Un papel debajo de esta mano. Bueno, para que lo tengan también, bueno, este puntito de transición también nos permite dividir el útero. Podemos hablar, por ejemplo, del exocervix. El útero tiene dos porciones: el exocervix, la parte externa, y el endocervix, que es la parte interna del cuello. ¿Qué epitelio encontramos en el exocervix? Claro, comunicado sin queratina. ¿Cuál encontramos en el endocervix? Cilíndrico simple, exocervix y endocervix. Todo ello fue músculo liso, la gran cantidad de bajo. El exo, la baja externa, el cuello. Ese es el riesgo que tiene precisamente los mercados argentinos. Cuando se hace un aborto terapéutico, hay que hacerlo con monitoreo, visualiza, siempre visualiza lo que está haciendo. En cambio, los mercados argentinos lo hacen a ciegas, la gente en el instrumental empieza a hacer el raspado. Una vez como está ciega, rompe esa capa muscular. Grandes vasos sanguíneos, estamos viendo una hemorragia que no se controla, obviamente la mujer tiene una movimiento de la camilla de la que viene grave. No por falta de expertise, sino por falta de instrumental. Así me lo sé. Bien, pasamos ahora a dos estructuras que también son cilíndricas, que son las continuidades del útero. Por eso le llaman las trompas uterinas. O trompas de Le voy a quedar bien dos ¿Cómo olvidar? Bueno, ¿qué estamos observando ahí? El órgano de la trompa de falopio. Y estas son las vellosidades que hacen parte del epitelio de la trompa de falopio. La vellosidad de la trompa de falopio, recuerden que tienen un epitelio. Están construidas con un epitelio. Observemos bien, la parte externa es la porción epitelial. ¿Qué epitelio constituye a la trompa de falopio? Cilíndrico simple ciliado. El mismo epitelio que ya encontramos en el saco del útero. El epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Recuerdan? El epitelio que constituye la trompa de falopio es el epitelio cilíndrico simple ciliado. Entonces, la parte más oscura, la parte más interna es el epitelio cilíndrico simple ciliado. Y en la mitad de la vellosidad aquí encontramos el complemento del epitelio, que es ¿cuál?
la lámina propia, de tejido conectivo laxo. ¿Cierto? La lámina propia de tejido conectivo laxo. Se habla de microvelocidades a nivel del intestino, es una velocidad, son células cilíndricas que forman el epitelio cilíndrico simple, y aquí en la parte del centro vamos a encontrar tejido conectivo laxo, formando la lámina propia. ¿No más pequeño? En la segunda se ve la ¿qué es la diferencia entre la una y la otra? Vamos a encontrar Capa de músculo liso. ¿Qué es lo que sucede con el embarazo tubario? El embarazo tubario, una de las modalidades de embarazo extrauterino. Por ejemplo, la musculatura lisa de la ropa del falopio no hace un movimiento correspondiente para que ese huevito fecundado vaya descendiendo en el tiempo que corresponde hasta el salto del útero. Para que no se dé la implantación, más o menos entre 7 y 10 días. O sea que el tiempo se lo cogió todavía transitando por la ropa del falopio. Él se va a implantar ahí. ¿Por qué se implanta ahí? Hombre, porque es que encuentra un epitelio, una condición institucional común que habla de útero. Es el mismo tipo de epitelio. ¿Cierto? Entonces se va a implantar a nivel de la vellosidad de la trompa de falopio. Entonces, inicialmente esa implantación es muy parecida a si se diera en el útero. Cuando empieza la complicación, y como la lámina propia es muy delgada en comparación con la del útero, el ovocito o la blácula que empieza a crecer va a invadir rápidamente la capa de músculo liso. Y como esa capa de músculo liso es muy vascularizada, se rompen vasos sanguíneos. Entonces se van a empezar a presentar mucho dolor y hemorragias. A veces las mujeres que tienen un embarazo tubárico ni siquiera saben que están embarazadas. Bueno, ¿por qué? Porque el embarazo tubárico no prospera, no llegan a finalizar el primer trimestre. Entonces, cuando la mujer consulta a urgencia ginecológica porque tiene un dolor insoportable y está sangrando, inmediatamente identifican que presenta un embarazo tubario. ¿Cuál es la solución ahí para suprimir ese embarazo? Desafortunadamente, cortar la trompa. La trompa rara vez se salva cuando hay un embarazo tubario.
¿Por qué no se salva? Porque es que la glándula que se implantó en ese epitelio invade la mamila propia, que es lo normal, en el caso del útero, va a encontrar bastante tejido conectivo laxo. Ahí va a formar lo que ustedes ya conocen, que son las vellosidades del cólon, que posteriormente van a evolucionar para formar la placenta. Acá no llega al estado de placenta. Aquí empieza a formar ciertas vellosidades como vasos sanguíneos de la mamila propia, pero como esa glándula está creciendo ya para convertirse en una lácula, ¿qué pasa? Al invadir ya llega hasta la capa muscular, rompe los vasos sanguíneos de la capa muscular, genera dolor y se presenta ahí. Por eso es que los embarazos, cualquier embarazo extraterino, sobre todo el tubario, no son viables. ¿Listo? No son viables. Siempre terminan en quirófano. Se terminan con operectomía, con pérdida del ovario, sea el izquierdo, sea el derecho. Entonces estamos viendo acá vamos muscular de la trompa de falopio. ¿Listo? Y esta es la última práctica de hoy. Es el ovario. Es el ovario. El ovario es una estructura, es un órgano que hace parte de dos sistemas. ¿Cuáles son esos dos sistemas? ¿Cómo ves? Se parte del sistema del aparato reproductor femenino, pero también hace parte del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque a nivel del ovario se da todo lo que es el proceso de la formación y la maduración de los folículos. Proceso de formación y maduración de los folículos. Y dentro de los folículos es donde se da el desarrollo del ovocito. Esa es la parte que corresponde a la función reproductiva. Pero también tiene una función endocrina. ¿Cuál es? Entonces, esa estructura grande que tenemos ahí, ¿qué será? ¿Cómo? ¿Cuerpo qué? Albino. Albita. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo es prácticamente un órgano endocrino, es un órgano productor de hormonas. ¿Qué hormona fabrica el cuerpo lúteo? La progesterona. ¿Y qué papel juega la progesterona en el ciclo reproductor femenino? ¿Cómo? Mantener el endometrio preparado para la implantación. ¿Correcto? ¿Cierto? El cuerpo lúteo es el resultado de la liberación del ovocito. O sea, unas 2 semanas. Ustedes saben que el ciclo reproductor femenino arranca con la formación, el crecimiento y la maduración del folículo. Eso toma más o menos 2 semanas. Al término de esas 2 semanas, el ovocito ya formado dentro de un folículo maduro o folículo de Graf, ese folículo, por acción de una hormona que viene de allá, se rompe y a donde se deja salir el ovocito. ¿Qué sucede? Ese ovocito que sale del ovario es recibido por el epitelio de la trompa uterina, que es como unos deditos, o sea, las mismas vellosidades son como unos deditos que van recogiendo al ovocito y lo van transportando. Pero el folículo de Graf, después de la ovulación, que queda vacío,
él no se pierde, él se va a transformar en el cuerpo lúteo y se va a convertir en un productor de progesterona. ¿Para qué? Para que ese ovocito que va en tránsito hacia el útero, cuando llegue al útero, encuentre al endometrio preparado. Si por alguna razón el cuerpo lúteo no se forma o no libera la cantidad suficiente de progesterona, cuando la blástula llega al útero, no encuentra el ambiente propicio y no se implanta. Y se termina desprendiendo en el próximo ciclo menstrual. Eso sucede con frecuencia. La mujer de pronto se fertilizó en la trompa de falopio, pero no se dio la implantación. ¿De acuerdo? Es responsable el cuerpo lúteo de que se mantenga el embarazo durante el primer trimestre. Mantiene niveles constantes de progesterona. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo genera, deja de producir progesterona, se genera. Y eso propicia que la mujer entre en una nueva menstruación. Cuando hay fertilización, el cuerpo lúteo se mantiene vivo, en 90 días más o menos. Y durante esos 90 días está sustentando el embarazo. Cuando ya trató de esos 90 días, ¿qué pasa con el cuerpo lúteo? Involuciona, degenera, ¿correcto? Deja de producir progesterona, desaparece. Pero es que ya se formó el saco placentario. Que ahora es la placenta la que se va a encargar de llevar ese embarazo a término. O sea, durante el resto de la semana de gestación es responsabilidad de la placenta. Capa muscular y gran cantidad de folículo folículos. primario hasta el folículo maduro, que es que va a dar origen al folículo representa un epitelio público, y dentro de ese folículo se está dando la formación llamada de qué? De ovocito. ¿Listo? Bueno. Ahora, se me olvidaba comentar, en la capa muscular del útero se forman masas que son benignas. Es lo que comúnmente se llaman los miomas. ¿Bueno? Los miomas son benignos. Pero ¿cuál es el problema que tienen los miomas? Que los miomas dificultan la implantación y el desarrollo del embarazo. La mujer cuando tiene miomadosis, tiene muchos miomas en su útero. Sí. Tumores benignos del útero, de la capa muscular del útero. Entonces tienen problemas para embarazarse, sobre todo para la implantación y el desarrollo de ese embarazo. Es más, en algunos casos los miomas también disfrazan o esconden malignidad. No ellos, sino que como es una masa, cuando se hace la ecografía se ve como un mioma, pero detrás del mioma no se sabe qué hay. Puede haber un tumor maligno. Lo mismo pasa en el útero, perdón, en el ovario. El ovario, ¿verdad?, es un órgano en el cual únicamente deben haber, como si es normal, folículo ovario, cuerpo amarillo, vasos sanguíneos, capa muscular. Aquí no debe haber endometrio. Normalmente endometrio no hay ni en la trompa de falopio ni en el ovario. Solamente es normal que esté presente en el útero. Entonces hay unas mujeres que tienen un proceso de alteración hormonal que se llama endometriosis. La endometriosis es la formación de endometrio en órganos donde no se debe formar endometrio. Lo más común, en el falopio, en el útero, en el ovario. Pero casos extremos, raros, porque se presenta endometrio hasta en el cerebro. ¿Ya? Es más, la endometriosis prolifera tanto que puede llegar a producir adherencias en los órganos pélvicos y abdominales. Y esas adherencias generan mucho dolor.
¿En qué? El cuerpo no únicamente en el ovario, nada más. La parte externa es el cúbico. ¿Cómo? En el folículo de Graf hay epitelio cúbico estratificado. En los folículos primarios y secundarios hay una transición entre simples y estratificados. O sea, el folículo se va llenando de más capas de epitelio a medida que va creciendo. ¿Listo? Entonces, la patología más común que podemos ver a nivel de los ovarios, ¿cuáles son? Cuando los folículos maduran, ¿cierto? Pero no liberan los ovocitos. O sea, no se rompen. Y como no se rompen, se quedan inquitados. Eso constituye lo que es el síndrome de los ovarios poliquísticos. Otro caso que les estaba mencionando, la endometriosis a nivel ovario. Cuando hacen la ecografía ginecológica, ven un poco de estructuras que llaman endometrioma, que parecen como unas galletas de chocolate. Esos endометрiomas también pueden enmascarar procesos malignos, de malignidad. O sea, detrás del endometrioma puede haber un tejido ovárico alterado y pasa desapercibido porque nada más están viendo es el endometrioma. ¿De acuerdo? Listo. Le quedamos hasta ahí, continuamos en llamarte, pero si quieres poner en llamarte,